Ya, esta es una pequeña, simplemente referencia, presentación de quiénes somos. Este es el espacio que nos unimos dos amigas, Genoveva de México y quien les habla, Margarita, que participamos del mensaje de siglo. Y conscientes de la situación que estamos atravesando en el mundo entero, decidimos a partir de enero de este año, en el 2022, hacer una serie de talleres, de charlas, para ofrecer herramientas, ¿sí? Para poder hacer un trabajo personal, un trabajo interno, y que ayuden a comprender este momento histórico que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir. Principalmente los temas que tratamos aquí en este grupo, Mirando al Futuro, está centralizado en el libro y los mensajes de Mario Rodríguez, Silo, Cómo humanizar la tierra, psicología de la imagen, charlas públicas, pero también hemos hecho algunas veces talleres con varios invitados de diferentes corrientes filosóficas, espirituales y diferentes posturas también. Es decir, nuestra intención como grupo es tener un espacio abierto, ¿sí? Para todas las posiciones, espiritualidades, posturas, de tal manera que todo el mundo esté invitado a este espacio, ¿sí? Entonces, la idea es ir enriqueciéndonos para poder realmente cumplir con este propósito mayor, que es justamente parte de la filosofía del humanismo, que es justamente contribuir al ideal de un mundo solidario y no violento. Así que este es su espacio, su casa. Genoveva no va a poder estar aquí porque tiene que cuidar a su mamita y algún problema familiar, así que hoy me voy a hacer cargo, voy a ser la asistente personal de Marcelito, pero él está en su casa. Así que bienvenidos, bienvenidas a todos. Empezamos, Marcelito. Aviso Bueno, una cosita, muchas... recién me avisa un amigo nuestro de México que no está pudiendo entrar. Solamente quería avisar eso por si se puede ayudar. sí, hay gente que, por ejemplo, pone la palabra sentido, pero en minúsculas o a veces todo en mayúsculas y solo la S es en mayúsculas. Sí, eso. Gracias, le aviso. Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. Un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a tratar acerca del árbol de la vida. El árbol es una máquina muy antigua, ¿no? Primero entendemos por máquina porque es una herramienta que nos sirve para transformar la energía, ¿no? Básicamente esa es la idea de una máquina. Las máquinas nos sirven para ahorrar fuerza y poder utilizar la energía de mejor manera y que pueda transformarse la energía, una energía de un modo en otro, ¿no? Esa es la idea de una máquina. Y en este caso tenemos el árbol de la vida, que justamente es una máquina que se encuentra en la historia de casi todos los pueblos. Les voy a poner un pedacito de un video. El árbol, considerado como máquina, como lo conocemos, tiene raíz hebrea, particularmente de la Cábala, escuela de pensamiento jasídico y esotérico. Pero sus orígenes son parte de casi todos los pueblos en la humanidad, y en su representación simbólica es muy similar una conexión entre la tierra y los cielos, una relación de la vida, la muerte, la finitud y la inmortalidad. En los mayas encontramos una estela del árbol en Chiapas, México, que según algunos investigadores conectaban al inframundo hecho de agua con los cielos, que los egipcios consideraban el árbol de la vida, el árbol en el que se encerraba la vida y la muerte. Asimismo, cuando Set mató a Osiris, en una de las versiones míticas, colocó en un ataúd y lo arrojó al Nilo, pero el ataúd llegó a incrustarse en las raíces de un árbol. En la China está representado por el dragón en la base y el fénix en su cúspide. Existe una historia taoísta de un árbol de melocotones y quien come de él recibe la inmortalidad. En 1990 fue descubierto una escultura de un árbol de hace 3200 años. En su base hay un dragón y en su cúspide un animal alado que se presume sea un fénix. En los nórdicos, el árbol Yggdrasil vinculaba los 9 mundos desde Helheim, el hogar de los muertos, con Asgard,
el hogar de los dioses. El ser humano se encontraba en el mundo medio. En la mitología persa está el árbol del mundo, Gaokerana, de donde se extraía una bebida de la inmortalidad. En los mitos persas, el árbol está relacionado con la vida y la muerte, en donde Ahura Mazda, dios de los cielos, responsable de la vida, y Ahriman, de la muerte, dios de los infiernos. Ahura Mazda se ubica sobre la copa del árbol y Ahriman en sus raíces. En todos los casos, esa relación de conexión entre la vida y la muerte y esa unión de la tierra con el cielo está presente en todos los pueblos, representado en el árbol. De un modo muy bien estructurado, tanto organizativa como morfológicamente, tenemos al árbol sefirótico, como habíamos mencionado, es de origen cabalístico, que conecta tradicionalmente Malkuth con Keter. Se lo Bueno, como vieron, el árbol de la vida se encuentra en los diversos pueblos, ¿no? Sí, aquí he colocado los más representativos, si bien no solamente hay estos, hay muchos más. Y uno podría investigar y ver que en realidad en casi todos los pueblos el árbol está relacionado con eso. Y dentro de los parques tenemos justamente el monolito, representa lo mismo, ¿no? Esa unión del cielo y la tierra, ¿no? De ahí su similitud. Eso, no sé si hasta aquí hay alguna inquietud, algún comentario al respecto. Lo que sí tomamos en cuenta que el árbol que usamos es el árbol de origen morfológicamente igual que el árbol hebreo, ¿no? Sí, es muy similar, de la cábala justamente, ¿no? O de la, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. No, continuamos nomás. Bueno, el árbol, cómo está dibujado el árbol que conocemos, tiene una relación justamente con, voy a pasar el video, pero vamos a ir comentando en el video, ¿no? Entonces, primero, justamente se traza, si me escuchan, ¿no? Se traza el eje del mundo. Este eje del mundo es la conexión justamente del cielo con la tierra, ¿no? Y se construyen 4, por ahí está justamente relacionándolo aquí con el monolito, ¿no? Se realizan 4 circunferencias, ¿sí? Como vemos, estas 4 circunferencias no son simplemente un tema de diseño, sino que justamente estas 4 circunferencias representan 4 emanaciones que vienen desde lo alto, ¿no? Que es la mente, el de arriba, la mente. La de acá tenemos energía, la de acá es la forma y la materia. Y en la intersección del eje del mundo con estas 4 grandes esferas que son emanaciones que simbólicamente surgen desde lo alto, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde la mente, que se transforma en energía, forma y se materializa, se van formando las diferentes moradas que tenemos de nuestro árbol, ¿no? Este es el eje del mundo, ¿no? ¿Sí? Que conecta a los cielos con la tierra. Y se forman 4 grandes esferas, ¿sí? Bueno, aquí está la representación con relación al monolito, ¿sí? 4 grandes esferas, y les decía que estas 4 esferas no son simplemente por el diseño, ¿no? Sino que justamente permiten en la intersección de estas 4 esferas que tienen que ver con cuatro emanaciones que vienen desde lo alto. Tenemos la mente, la energía, la forma y la materia, ¿sí? Y de las intersecciones de estas esferas o de estos círculos, sí se forman las moradas justamente del árbol, ¿sí?
Entonces, si vemos cada una de estas esferas se intersectan entre sí y también con el eje del mundo. El árbol es una máquina, como les decía, muy antigua, y este árbol de la Cábala tiene una estructura impresionante, además que surge también de, no sé si conocen, la flor de la vida, ¿no? Esa que se forma justamente con los círculos, y ahí también aparece el árbol, surge el árbol, ¿no? Entonces tiene que ver con esa conexión y está relacionado también el árbol con la vida y la muerte, ¿sí? La inmortalidad y la finitud. Es como, también es una forma mandórlica, ¿sí? Es decir, dos extremos que están en tensión, morfológicamente hablando, ¿no? Tenemos, por un lado, Malkut, ¿sí? En la Cábala, y Keter, ¿no? Malkut es el reino, y Keter es la corona, ¿sí? Entonces acá tenemos Malkut, el reino, y por acá tenemos a Keter, la corona, ¿sí? A su vez, podríamos decir, y así se forma el árbol, de esa intersección, que como les decía, no es solamente un tema de diseño, sino tiene su importancia. Además, tenemos aquí dos columnas, la columna de la rigidez, o la columna del rigor, ¿sí? La columna de la izquierda, y la columna de la derecha es la columna de la flexibilidad o de la comprensión. Y en el centro tenemos el equilibrio. Esto permite una interconexión representado por la serpiente, ¿sí? Que va de la flexibilidad a la rigidez, ¿sí? Se va equilibrando. Siempre la idea del árbol y de la vida también es buscar el equilibrio, pero al mismo tiempo desequilibrarnos, ¿no? Porque el equilibrio tan solamente no hay cambio si estamos todo equilibrado. El desequilibrio es el que produce esa modificación y esa búsqueda de tratar de equilibrarnos frente al desequilibrio, ¿sí? Es importante. El principio de la evolución es un principio de desequilibrio, porque si todo está equilibrado, si todo aparentemente está bien, no hay cambio, ¿sí? Por eso justamente el árbol tiene que ver con ese paso de la flexibilidad a la rigidez y ir encontrando el equilibrio, ¿no? En ese serpenteo en el árbol. Y cada una de las moradas están relacionadas con eso, y un ascenso en el árbol para ir de los planos más bajos a los planos más altos. Este círculo que está aquí en rojo, que es el círculo de lo material, es el más conocido, ¿sí? Que aquí se encuentra la vitalidad o el sinsentido, acá está regresión, acá está tendencia, desplazamiento, desvío y generación. Este es como lo más conocido, ¿no? Donde medio salimos de la vitalidad. Acá se vive por vivir en el sinsentido, ¿no? Bueno, vamos a hablar más detenidamente luego. Primero, la idea es que se entienda esto de este serpenteo, de ir avanzando, e ir pasando por las diferentes esferas, ¿no? Hasta alcanzar los cielos. Y sobre esto, en el árbol cabalístico, está el Insof, que es lo innombrable, ¿sí? Entonces, esta representación de la serpiente justamente es ese serpenteo. Además, aquí ven dos serpientes que están entrelazadas, que tienen que ver con esos dos aspectos que se equilibran acá, ¿no? En lo que en nuestro árbol representa la polaridad, ¿sí? Y por otro lado tenemos este esquema que es el tradicional de las dos columnas, la columna del rigor y de la comprensión, ¿sí? Entonces, eso con respecto al esquema general del árbol, ¿no? A la forma general de cómo está estructurado en las diferentes esferas. Por otro lado, tenemos diferentes niveles, ¿sí? Que desde nuestro estudio está relacionado con las piezas del ajedrez, que nos indican diferentes niveles de vibración. Desde lo más denso, la torre, a lo más sutil, el rey.
dentro del esquema del juego del juego tradicional de ajedrez, ¿no? Y está en el orden que va en el tablero también, curiosamente, ¿no? Tienen primero la torre, luego el caballo, luego el alfil, la reina y el rey, ¿sí? Como diferentes niveles de vibración. A medida que vamos avanzando, también el nivel de vibración es mayor. Y por eso justamente también están los colores, que están representando el rojo, que tiene la frecuencia más baja, y el violeta, la frecuencia más alta, ¿sí? Por abajo del rojo están los infrarrojos y por arriba del violeta están los ultravioletas, ¿no? ¿Sí? Entonces está en cuanto a la frecuencia cada uno de estos círculos, que van indicando diferentes niveles de frecuencia. Y a su vez, el árbol nos indica, por un lado, el ascenso dentro de este esquema, ¿sí? Que vamos de la rigidez a la flexibilidad y viceversa, ¿no? Buscando siempre el equilibrio. Esa es más o menos la idea del árbol en general, ¿no? No sé, hasta acá tenemos alguna pregunta, algún comentario. Se va interrelacionando cada uno. O sea, tiene su relación, digamos, ¿no? De hecho, el más denso, digamos, justamente donde está la materia, está la vitalidad o el sinsentido. Y lo más sutil, ¿sí? Que está en el centro de la esfera de la mente, está la polaridad. Como esa integración de dos aspectos. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Ajá. ¿Sí? Entonces tenemos materia, forma, energía y mente. La mente transforma la energía, le da forma y se genera la materia, ¿no? Y la vida que está acá, en la vitalidad. ¿Estamos hasta acá? Porque lo que vamos a avanzar un poquito es ya hablar un poco más acerca de los estados internos, ¿sí? La idea es entender ahorita cómo es la máquina, donde tenemos diferentes niveles que también se pueden asociar a los centros de energía, ¿sí? Entonces tenemos, asociando con los diferentes centros de energía, tenemos el centro vegetativo, ¿sí? El centro motriz, el emotivo, el intelectual y el superior. Esperen un ratito, vamos a... Ya. Fíjense en que justamente el centro vegetativo está en la vitalidad. El centro motriz está en esta parte que tiene que ver con mucho movimiento, ¿no? El centro emotivo, ¿sí? El intelectual y el superior. También podríamos establecer una relación con los diferentes niveles de conciencia. Desde el sueño profundo, el semisueño, la vigilia ordinaria, que estaría en el plano medio, ¿sí? La conciencia de sí, y diríamos una conciencia ya cósmica, ¿no? Como el nivel más alto. Conciencia de sí, Marcelo. ¿Ah? ¿Podés repetir conciencia de sí? A ver, acá está el sueño. Sí. ¿Sí? El semisueño. Hay distintos países, de Chile, de Europa, de todo. De Perú. Espera un poquito, vamos a quitar... Vigilia ordinaria. Sí, lo que pasa es que estoy silenciando porque vean... Bueno, tenemos acá el sueño, ¿sí? El semisueño, la vigilia ordinaria, la que comúnmente estamos y que esperemos que estemos todos ahorita despiertos y nadie por ahí el tino, ya creo que está ya por ir a dormir. Bueno, acá está la conciencia de sí. La conciencia de sí es tener conciencia de uno mismo. ¿Sí? Normalmente estamos atentos al mundo externo y tenemos poca conciencia de nosotros. El momento en que tomo conciencia de mí, de mi situación, de mi ubicación en el espacio, estoy aquí, ahora, estoy oyendo, escuchando, tengo una mayor percepción de las cosas, esa es la conciencia de sí. ¿Sí? Que sería un nivel más alto que la vigilia ordinaria. Y tenemos la conciencia cósmica, que es una conciencia ya más universal,
tener conciencia de todo el universo, ¿no? Eso. Vamos. También tiene que ver con los diferentes momentos en cuanto al sentido de la vida, ¿no? Sí, tenemos la negación, la duda, la búsqueda, la creencia y la experiencia. ¿Sí? Por aquí hay unos... ¿Sí? Bueno. Eso es como los diferentes niveles con respecto al sentido de la vida y a la... ¿Sí? Una negación de que la vida tiene un sentido, una duda, una búsqueda, una creencia y una experiencia. O de cualquier situación que estemos buscando. Como ese es el camino, ¿sí? Entonces tenemos el árbol de la vida, ahora con relación a los diferentes estados o niveles de conciencia, estados internos, tenemos que en la parte inferior se encuentra el sinsentido, ¿sí? La parte inferior, la parte de acá está el sinsentido o la vitalidad. En este estado es un estado en el cual se vive, ¿sí? Vivimos por vivir, o sea, la vida simplemente seguimos el ciclo natural de nacer, crecer, reproducirnos y morir, o simplemente, no sé, o nacer, entrar al colegio, a la escuela, al colegio, a la universidad, nos graduamos, nos casamos y nos morimos, ¿no? Como un ciclo habitual, general, donde no tiene mucho sentido y trascendente en nuestra vida, en nuestra existencia, ¿no? ¿Sí? No estoy hablando de que casarse o estudiar, no sé qué, esté mal, no, sino tiene que ver con que nuestra vida va mucho más allá de eso. Nuestra vida tiene un sentido más allá de lo biológico y natural, ¿no? ¿Sí? Que sería en este estado. Y el único modo válido para salir de este estado, del estado de vitalidad, es el camino de la muerte, ¿no? Que se asciende por aquí, por el camino de la muerte, ¿no? Entonces, como les decía, este estado de vitalidad, mucha gente está en este estado y también salen de ese estado, pero vuelven a caer. Y justamente, fíjense que aquí tenemos que por el camino de la muerte se avanza y es el único camino verdadero para romper con esa vitalidad. Cuando se habla de la muerte, como dice Silo, en la mirada interna es un rompimiento con la vida anterior, ¿sí? Es morir, es dejar morir aquello que no va para nuestra vida, que nuestra vida va más allá de un simple ciclo natural, ¿sí? Entonces ascendemos por la vía de la muerte hacia la morada de la regresión, ¿sí? Esta morada de la regresión es una morada de revisión, donde revisamos nuestra vida, nuestra situación, ¿sí? Y fíjense que aquí, por ejemplo, está relacionado tenemos aquí también una relación con los diferentes planetas, ¿no? Aquí tenemos a la Luna, ¿sí? Acá está Plutón, el dios del inframundo. Acá está la Luna o la diosa Diana. Bueno, por el camino de la muerte llegamos a la regresión, donde les decía que es una revisión de la vida. Y para salir de ese estado, el único camino de ascenso es el camino del remordimiento o del arrepentimiento, más apropiadamente, ¿no? Silo primero lo llamó remordimiento y luego arrepentimiento. Tal vez, no sé por qué se cambió pero bueno, tiene que ver con el arrepentimiento en su relación de no volver a repetir, ¿sí? De no volver a repetir, más que de esa visión cristiana del arrepentimiento como de culpa, ¿no? No tiene que ver acá con la culpa, sino más bien con no repetir aquellas cosas que no nos sirven para poder avanzar, ¿sí? Y llegamos a la morada de la tendencia. Esta morada de la tendencia tiene que ver con las propias tendencias y formas que tendemos a repetir, ¿sí?
son como las formas mecánicas que uno tiene, esa tendencia es la inercia que se opone a moverse, a cambiar la situación. Es un estado en que queremos mantener la situación como estamos y como vivimos, sin la tendencia. Pero curiosamente, cuando uno intenta mantenerse, en realidad no está manteniendo, lo que está es descendiendo por la conservación hacia nuevamente la vitalidad, ¿sí? Entonces el camino válido de ascenso es el camino de la frustración. Ese camino de la frustración es un camino en donde justamente se van frustrando nuestras creencias, nuestro modo de ver las cosas, vamos también fracasando. Y el fracaso es importante porque el fracaso nos permite avanzar frente a las dificultades. Normalmente vivimos en una sociedad, o lamentablemente vivimos en una sociedad de éxito, ¿no? Donde todo lo válido es el éxito. Sí, el éxito es importante, pero es momentáneo. El éxito es un momento. En cambio, el fracaso es donde en realidad aprendemos y donde avanzamos, ¿sí? Y si frente a ese fracaso y esas frustraciones, el momento que llegamos a la morada de desplazamiento, desvío, si en ese momento no nos resentimos y caemos, fíjense en que el desplazamiento, desvío, descendemos hacia la regresión por el camino del resentimiento, ¿no? Entonces, el camino apropiado es justamente en ese momento de desplazamiento, desvío, que es un momento de mucha motricidad, de mucho movimiento, ¿sí? Fíjense en que ahí está Mercurio. Mercurio es el dios griego, el de los pies ligeros. Entonces es un momento en que rápidamente tenemos que pasar a otra cosa. No nos podemos detener, porque si nos detenemos, podemos descender por el resentimiento hacia la regresión y luego hacia la muerte y la vitalidad difusa, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay otro camino que está acá en el árbol, ¿no? Que es la vía de la mutación, que es el camino que se asciende de la vitalidad hacia el desplazamiento desvío, pero sin pasar por la muerte. Es decir, que es un camino de ascenso, pero sin querer dejar las cosas de la vitalidad, ¿sí? Sin querer morir. Lógicamente, ese camino es muy pesado, porque es un arrastre que tenemos que ir llevando, ¿sí? Todas aquellas cosas que vienen de la vitalidad, ¿sí? Es como un avance pesado, pero no podemos avanzar mucho, porque en realidad, para una verdadera transformación, debemos primero morir. Morir lo que no va, ¿sí? Eso, ¿no? Por eso justamente en la mirada interna se habla de que muchos demonios surgieron de esos espacios, ¿no? Por esa vía, por la vía de la mutación. No sé si tienen algún comentario hasta acá, me gustaría mucho poder conversarlo. Marcelo, una pregunta. Se supone Claro. que para transitar intencionalmente estas moradas en forma evolutiva, Ajá. ¿podemos guiarnos o para eso está diseñado el libro de autoliberación? ¿El libro de autoliberación sigue este recorrido? Sí, bueno, Roberto Cuanó justamente hace una relación de los 10 capítulos de la mirada interna, ¿sí? Con los diferentes pasos, ¿no? Los diferentes, donde relaciona, por ejemplo, en este paso con me parece que es la sospecha del sentido en la regresión. Porque porque habla del sinsentido, ¿no es cierto? Luego habla de la dependencia. Y se va analizando cada uno de los diferentes capítulos, ¿sí? Con respecto a esto, a los pasos en el árbol, ¿no? Esa es una relación que hace Roberto con respecto al árbol, ¿no? Yo realmente no lo he estudiado en profundidad esa propuesta de Roberto, pero sería interesante. De hecho, en la descripción que hace
en el capítulo, por ejemplo, del sinsentido, se desarrolla bastante bien todo lo que significa el sinsentido, ¿no? ¿Sí? Y cada uno de los pasos. No, pero yo me refería, no, me refería al libro de autoliberación de Luis Ángel Amán. Si ese libro está diseñado para poder guiarnos a lo largo del árbol. La verdad no lo sé si esté diseñado de ese modo. Porque si no lo sabes, por lo menos tú que eres el experto en este campo, se podría hacer un correlato entre los pasos que se hacen en autoliberación con el proceso intencional del árbol. ¿Sí? Podría ser. De Sería muy hecho, bueno. claro, el negro, de hecho, Silo, mucho lo hacía a nivel de las máquinas, ¿no? El trabajo que se hacía era justamente con las máquinas, y es probable que esté hecho así, ¿no? De lo que se sabe, de lo dicho por él mismo, es el tema de los estados internos que está relacionado con el árbol. De ahí, de lo otro, se podría hacer una correlación y establecer una relación. De hecho, se parte en la autoliberación con relajamiento, que es el relajamiento del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Se empieza por el tema del relajamiento, el autoconocimiento, y se va ascendiendo también hasta llegar a operativa, ¿no? Que ya tiene más que ver con la conciencia de sí, ¿sí? Los trabajos justamente finales de autoliberación. Entonces, sí, yo creo que sí hay relación, ¿sí? Por cómo está establecido el libro. Pero no lo he hecho, no lo he revisado en específico, a ver, ¿esta a qué monada corresponde, no? ¿Sí? Eso habría que ver si se le puede hacer alguna correlación. Ok, gracias Marcelo, gracias. Este camino que se ha recorrido hasta ahora, que es en el árbol de la vida, corresponde a la parte baja del árbol, sí es como bastante conocida por todos, ¿sí? Yo creo que toda la humanidad ha pasado por esto en algún momento. En algún momento ha querido salir de ese ciclo vital y algo ha muerto en él, ha subido, pero nuevamente ha bajado, ¿no? ¿Sí? Bueno, cuando estamos en la morada del desplazamiento desvío, tenemos el camino de avance, ¿no? Que es el de la resolución, ¿sí? El de resolvernos, avanzar y empezar el camino del despertar propiamente, ¿no? ¿Sí? Hasta llegar a la morada de la generación. ¿Sí? Entonces tenemos que en la morada de la generación es una morada en donde empezamos a generar cosas, a hacer cosas. Es un momento en que estamos en vigilia y está por despertar algo nuevo, ¿sí? En generación tenemos tres posibilidades ¿sí? O bien nos resolvemos y avanzamos por el camino del intento hacia la morada de la inestabilidad, ¿sí? O degradamos lo que hicimos. En la mirada interna sí lo describe de manera muy sentida y muy clara el tema de la degradación, ¿no? Porque justamente es un momento en el cual en el árbol, si vemos en la vitalidad difusa, en el sinsentido, es como todo muy relativamente fácil, ¿no? ¿Sí? Sin mayores complicaciones, porque aquí empezamos a complicarnos la vida. Lo interesante de la complicación de la vida es justamente que la complicación de la vida tiene que ver con la evolución, ¿sí? A veces no se ve de esa manera, pero es así, es verdad, ¿sí? Y justamente eso hace que empecemos a no,
a comparar cosas indebidamente, ¿no? En la mirada interna se describe de mejor manera de lo que estamos hablando. Pero tú que has ascendido con resolución te encuentras ahora en la posada conocida como generación. Allí tienes 3 puertas. Una se llama caída, ¿sí? La caída es aquella que te lleva, este es por un accidente, como dice aquí, ¿no? Otra intento y la tercera degradación. La caída te lleva directamente a las profundidades y solo un accidente externo podrá empujarte hacia ellas, hacia ella. Es difícil que elijas esa puerta. Aquí sí es importante ver lo que realmente es un accidente. A veces pensamos que un accidente se da por un agente externo, en donde nosotros no tenemos que ver. Un accidente no es cuando uno anda desatento y frente a la desatención sucede una catástrofe, ¿no? Eso no resulta ser un accidente, porque no estamos atentos. Un accidente es un agente externo del cual no podemos nosotros predecir. Es como, por ejemplo, un accidente es la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Donde uno no influye directamente en ese hecho. Nos sucede accidentalmente. ¿Sí? La caída te lleva directamente a las profundidades y solo un accidente externo podría empujarte hacia ella. Es difícil que elija esa puerta, mientras que aquella de la degradación te lleva indirectamente a los abismos, desandando caminos, en una suerte de espiral turbulente en el que reconsideras de continuo todo lo perdido y todo lo sacrificado. Este examen de conciencia que lleva a la degradación es, por cierto, un falso examen en el que subestimas y desproporcionas algunas cosas que comparas. Tú cotejas el esfuerzo del ascenso con aquellos beneficios, entre comillas, que has abandonado. Claro, porque justamente en la vitalidad hay como una cierta comodidad, ¿sí? O acá en la tendencia también hay, la tendencia también es un momento de comodidad, donde uno tiende a quedarse ahí cómodamente, ¿no? Entonces, aparentemente en esta morada, uno dice como que ha abandonado todo eso, porque acá se dan los fracasos y las frustraciones, y si no está bien integrado ese fracaso que hemos tenido, acá en el momento de la generación, se puede dar una degradación, ¿sí? Pero si miras las cosas más de cerca, verás que no has abandonado nada, por este motivo, sino por otros. La degradación comienza, pues, falseando los motivos que, al parecer, fueron ajenos al ascenso. Yo pregunto ahora, ¿qué traiciona a la mente? ¿Acaso los falsos motivos de un entusiasmo inicial? ¿Acaso la dificultad de la empresa? ¿Acaso el falso recuerdo de sacrificios que no existieron o que fueron impulsados por otros motivos? Yo te digo y te pregunto ahora, tu casa se incendió hace tiempo, por ello decidiste el ascenso. ¿Ahora piensas que por ascender aquella se incendió? ¿Acaso has mirado un poco lo que sucedió a otras casas de los alrededores? No cabe duda que debes elegir la puerta media, es decir, la puerta del intento, ¿no? ¿Sí? Sube por la escalinata del intento y llegarás a una cúpula inestable. Desde allí desplázate por un pasillo estrecho y sinuoso. Conocerás como la movilidad, hasta llegar a un espacio amplio y vacío. Bueno, aquí en la inestabilidad, y justamente ese es como el principio de la evolución, ¿no? Aquí ya estamos saliendo de una vigilia ordinaria y entrando hacia la conciencia de sí, hacia otro nivel de conciencia. Me refiero como un nivel ya instaurado, ¿no? Que es diferente a momentos que tenemos conciencia de sí. ¿Sí? Habitualmente vivimos en una vigilia ordinaria donde nos olvidamos de nosotros mismos. Y ese olvidarse de uno mismo es porque uno no está en conciencia de sí. ¿Sí? La conciencia de sí es tener claramente una atención de lo que pasa conmigo, de lo que pasa a mi alrededor, ¿sí? No dejarnos tomar por las circunstancias, por las vicisitudes del momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta morada de inestabilidad,
justamente se da eso, una inestabilidad, porque el principio de la evolución es la inestabilidad. Si estamos estables, nada cambia. En cambio, en esa inestabilidad podemos avanzar por este camino que es voluble, cambiante, complejo, el de la volubilidad, ¿no? ¿Sí? Hasta llegar al espacio abierto de energía. El espacio abierto de energía es un espacio muy interesante porque justamente en este espacio sentimos mucha energía y mucho empoderamiento y fuerza, ¿sí? Aquí es donde justamente el ego es el que nos juega una mala pasada, ¿no? Porque el ego es estable, el ego no quiere cambiar, el ego quiere permanecer. Es un engaño que tiene la mente, ese de la permanencia, de la estabilidad, del equilibrio, de la seguridad, ¿sí? Nada está equilibrado, nada está seguro, nada es estable, todo es cambiante. Y esa es la realidad. Lo otro es una ilusión generada desde la mente, desde nuestra mente. La ilusión esa que tiene el yo, que nos permite operar en el mundo, es una cosa, ¿no? De hecho, nosotros necesitamos entender las cosas y tratamos de fijarlas, de dejarlo quieta, aunque nada está quieto, todo está en movimiento. Pero para poder entender, vemos las cosas primero en estática y luego en dinámica. Ese es un modo que tiene nuestra forma mental. En el espacio directo de energía, en ese momento, es en donde, como sentimos mucha energía, podemos improvisar el paso, ¿sí? Es decir, tratar de salir de ese mal momento, porque es un momento bastante oscuro, ¿sí? Está relacionado también con lo que muchos místicos hablan de la noche, como es la noche oscura del alma, ¿sí? Es ese momento en donde uno se siente espantado por esa soledad de sentirse solo en medio de la nada, pero al mismo tiempo hay mucha energía y uno a veces puede intentar improvisar y esa improvisación hace que caiga, olvidándose todo lo que se tuvo algún recuerdo, ¿no? Como dice la mirada interna, en ese espacio puedes espantarte por el paisaje desierto e inmenso y por el aterrador silencio de esa noche transfigurada por enormes estrellas inmóviles. Justamente está, como les decía, relacionado también con situaciones de muchos místicos, como Jesucristo en el desierto, ¿no? Donde fue tentado por el diablo, que resulta ser también su propio ego, ¿no? Entonces le aparece el diablo y le dice que puede ser el rey de todos los reinos, y le tienta, ¿no? Le tienta con eso, justamente tentando al ego. El mismo caso, por ejemplo, en el caso de Buda, que se sentó bajo una higuera y ahí debajo del árbol de Bodhi, ¿sí? Le aparece un demonio, Mara, que intenta seducirle también, ¿no? Le tienta también. Y en esa tentación, ¿sí? Hay una que le lanza flechas, ¿no? Bueno, toda una cuestión que justamente es donde surge y aparece con mayor fuerza el ego, que quiere no cambiar. A mí también me trajo como recuerdos, Marcelo, de la lucha que tuvo Jacob toda la noche, y Sí, supuestamente es un ángel, pero lucha, claro. y cuando llega el amanecer de todo ese conflicto interno, de esa noche del alma, a partir de ahí se llama Israel. Así es, sí. Y quedó rengo, porque una cadera se le... Sí, justamente. Bueno.
Allí exactamente sobre tu cabeza verás clavada en el firmamento una insinuante forma de la luna negra. Una extraña luna eclipsada que se opone exactamente al sol. Esto de la luna negra tiene mucha simbología, tanto a nivel, que no conozco mucho, a nivel de la astrología también hay una sobre el tema de la luna negra, pero justamente la luna negra es una noche sin luna, porque la luna está tapada por la tierra y no se ve la luna. Entonces, lógicamente es una noche muy oscura, solo se ven las estrellas, ¿sí? Y está relacionado con esa oscuridad del alma. Allí debes esperar la alborada, paciente y con fe, pues nada malo puede ocurrir si te mantienes calmo. Podría suceder en tal situación que quisieras arreglar una salida inmediata de allí. Si tal ocurre, podrías a tientas encaminarte a cualquier lugar, con tal de no esperar el día prudentemente. Claro, todos esos temores, esos miedos, improvisas y caes, ¿no? Debes recordar que todo movimiento allí, en la oscuridad, es falso y genéricamente es llamado improvisación. Si olvidándote de lo ahora menciono, comenzarás a improvisar movimientos, ten la certeza que serías arrastrado por un torbellino entre senderos y moradas hasta el fondo más oscuro de la disolución. Qué difícil resulta comprender que los estados internos están encadenados unos a otros. Si vieras qué lógica inflexible tiene la conciencia, advertirías que en tal situación descrita, quien improvisa a ciegas fatalmente comienza a degradar y a degradarse. Surgen después en él los sentimientos de fracaso. Fíjense en que se da todo el recorrido del árbol, pero de manera inversa, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Entonces, surgen después en él los sentimientos de frustración y va cayendo luego en el resentimiento y en la muerte, sobreviniendo el olvido de todo lo que algún día alcanzó a percibir. Si en explanada logras alcanzar el día, surgirá ante tus ojos el radiante sol que ha de alumbrarte por vez primera la realidad. Entonces verás que en todo lo existente vive un plan. Es difícil que caigas desde allí, salvo que voluntariamente quieras descender hacia regiones más oscuras para llevar la luz a las tinieblas. ¿Sí? Entonces acá en el plan es como descubrir ese plan de que en todo lo existente existe un plan. Hay un plan cósmico, un plan universal. ¿Sí? Eso. Bueno, y las dos moradas siguientes y los caminos no están explicados, ¿sí? La una es selección y la otra es polaridad. Uno podría intuir algunas cosas, pero bueno, si ni siquiera el plan uno lo conoce bien, peor aún los otros caminos. Ahora bien, no sé si tienen algún comentario, alguna... Yo quería preguntar cuál era el camino que va de la energía hacia la luna. ¿Cómo se llama ese camino? El camino de la... Espérame, el camino me dices de energía. Hacia la luna. Es que no hay un camino de la energía a la luna. La luna es una señal que sucede en el espacio abierto de energía. ¿Sí? Ah, ¿Sí? O sea, en realidad el camino va de la energía hacia el plan. ¿Sí? Ese es el camino de ascenso, de la energía hacia el plan. ya, muchas gracias. Que esa es justamente la purificación, ¿no? O sea que esa podría ser la noche oscura del alma, Marcelo. La noche oscura del alma se da en el espacio abierto de energía. Ok. ¿Sí? Y fíjese en una cosa, que del plan, en el árbol, de ahí surge el propósito.
de ahí desciende el propósito hacia cada uno de nosotros, ¿no? El propósito de nuestra existencia, que a veces no lo tenemos muy, muy claro, a veces se va aclarando en el camino, a veces nunca lo tuvimos claro, nunca lo tenemos claro, pero muchas veces sin darnos cuenta va dirigiendo nuestra vida en una dirección determinada. ¿Sí? Marcelo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yedri por acá. ¿Qué tal? Te quería preguntar sobre los símbolos que están a un costado, que son las piezas del ajedrez. Ya. ¿Qué simboliza? Simbolizan los diferentes niveles de vibración, ¿sí? Desde lo más denso, que es la torre, a lo más sutil, que es el rey. Son como diferentes niveles de vibración, ¿sí? A medida que se asciende en el árbol hay diferentes niveles de vibración. ¿Vibración energética, Marcelo? Sí, vibración energética, vibración... ¿De conciencia? No, de fuerza, me parece a mí. Muchas gracias. Bueno. O sea Marcelo, que- una pregunta. ¿Por qué Sí. en el árbol no aparece representado el centro sexual? Tú mencionaste solamente el centro vegetativo, luego motriz, Se emotivo. podría decir que el vegetativo sexual están unidos. De hecho, aquí está en tendencia el centro sexual, ¿no? Propiamente. Pero como niveles, sería el centro vegetativo sexual realmente, ese nivel. Sí, lo dije vegetativo, pero es vegetativo sexual. Como todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Incluyendo la energía sexual. ¿Es cierto que en alguna parte de la doctrina se dice que el centro sexual es una especialización del centro vegetativo? Sí, está íntimamente relacionado. Se le podría separar porque en realidad es el centro sexual, es el centro energético del cual Generador. está generador de energía, sí. Ok, gracias. Pero igual está relacionado con todo el tema vegetativo, ¿no? Y no. Sí. Porque también la energía podría venir de otros lados también, ¿no? Pero como punto colector, distribuidor y el sexo es esa la función, ¿no? Marce, ¿y a qué te refieres cuando dices que la energía podría venir de otros lados? Bueno, de hecho, cuando uno hace la experiencia de la fuerza, puede quedar con mucha energía y esa energía puede venir de planos altos, ¿no? O con la disciplina energética, si bien trabajas con energía sexual, pero te conectas con otro tipo de energías a nivel cósmico, ¿sí? Pero bueno, Ok. eso es parte Ahí que sería podría... como la alegoría en los indoamericanos cuando a la serpiente le salen las alas o cuando se funciona con la energía ascendente con la energía superior que desciende. Así es, sí. Bueno, hay muchas representaciones, pero lo que sí es importante es que podamos hablar desde la experiencia que cada uno tiene, ¿no? Y sí, o más allá de lo que uno pueda, yo decía, podría ser, no sé, yo no conozco eso, ¿no? Sé que la energía sexual es la que, el sexo es el recolector y generador de energía, pero podría haber otro tipo de energías que por ahí se habla, ¿no? Marcelito, una pregunta. El lado izquierdo del árbol representa la rigidez, es masculino, y el derecho, la flexibilidad, es femenino. ¿O no? Hay quienes lo ponen de esa manera, ¿no? Pero es un poco complicado, aunque si bien acá, por ejemplo, fíjense que acá tenemos en la columna de la izquierda está Mercurio, está Marte y está Saturno. De hecho, bueno, sí, Saturno y Marte son muy masculinos, ¿no? El Y acá, rigor claro, y el rigor, sí. y el otro es Pero la también está, misericordia. pero también está
está también Mercurio. Acá en cambio está Venus, que sería femenino. Pero no sé si hablar de que lo masculino es lo rígido y lo femenino es lo flexible. Yo creo que en los dos casos se da, ¿no? No sé. Podríamos establecer alguna relación así, pero no necesariamente, no sé. Marcelo, siempre se habla de que el hemisferio derecho sería el aspecto femenino de una persona, la parte intuitiva, la parte justamente de improvisación o de arte, donde el cuerpo ya actúa, no digo automatismo, pero desde Sí, otro... sí, eso les digo, sí podría ser, pero podríamos entrar en una discusión si es que eso es femenino, si el tema de la intuición es femenina, aunque de hecho las mujeres son mucho más intuitivas, pero no sé si es una característica de lo femenino, o lo otro, lo masculino, o sea, se podría hacer una relación de lo masculino y femenino. Pero fíjate qué interesante que la neurobiología nos muestra que el lado derecho del cerebro rige el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Y de Así es. todas maneras, por experimentos neurobiológicos, una es la forma de funcionamiento emotiva que tiene que ver con el derecho y otra es con lo racional que tiene que ver con el izquierdo. Eso sí, eso sí. Sí. Se Ahora puede que en el tener una caso, íntima relación por eso, ¿no? claro, sí, sí, sí. Ahora que en el caso de, de las mujeres que han desarrollado mucho más todo el tema intuitivo, que han desarrollado mucho más diversos aspectos que los hombres por una sociedad machista y fuerte sí, pero separar y hay mucha discusión al respecto, ¿no? Por eso no quería ponerlo porque hay quienes dicen que la ternura es masculina y femenina, que la ternura no es necesariamente femenina, o ese tipo de cuestiones sobre intuición, ¿sí? Es Pero no sí hay binario. una diferencia, pero sí hay una diferencia en el árbol con respecto al tema del rigor, que es la columna izquierda, y la comprensión, que es la columna derecha. Eso sí, y está relacionado también con el funcionamiento del cerebro, eso es muy cierto, sí, efectivamente. Yo sí veo, Marcelito, una relación entre el cerebro, porque si abrimos el cerebro, ¿verdad? Es un árbol de la vida desplegado, porque las tres primeras moradas vendrían a ser de abajo hacia arriba, el tronco del árbol, las ramificaciones, las otras 7 moradas, y corresponde la parte baja de las 3 moradas iniciales, digamos así, de abajo hacia arriba sería el cerebelo. Y además de que estos estados de conciencia que tú hablas, el sueño, semisueño, vigilia, conciencia de sí, y esta conciencia más cósmica, corresponde a las ondas cerebrales, delta, alfa, beta, teta y gamma. Y Así la es. luna negra podría ser la glándula pineal. Podría ser, de hecho, sí, también establecen relaciones del árbol con una posición La con pineal. relación, sí, Sí. así es. Con relación a las glándulas endocrinas, Marcelo, quiere decir, las que segregan las hormonas, ¿no? Pero aquellos Claro que que están ubican el asociados árbol, también a los centros, ¿no? Que están también asociados a los centros. sí, Marcelo, fíjate que aquellos que ubican el cuerpo y el árbol equitativamente, finalmente la luna negra estaría a la altura de la garganta y estaría relacionada con la tiroides, ¿no? Mientras que la pineal está en la parte alta y está en medio de los dos hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, y al activarse en los dos empieza a funcionar el cerebro de una manera distinta, ¿no? O sea, lo que llaman los místicos de la trascendencia. Bueno, esto lo ha trabajado mucho la psicología transpersonal y desde ahí es que estoy sacando estas hipótesis. Bueno, sí,
pero es interesante ir relacionando, ir viendo, pero creo que es importante que cada uno tenga la experiencia suficiente y no por la información que llegue así sin un cotejo con uno, se la adopte, ¿no? Me parece que es importante esa parte, justamente el tener una experiencia al respecto, porque el árbol de la vida es una herramienta muy, muy interesante y muy valedera para muchos aspectos de la vida. Y utilizando las palabras que alguna vez Adrián decía, es un gran punto de apoyo para aquel que quiere abordar o está abordando las disciplinas. Y uno de los enfoques de la disciplina, según Mario Rodríguez Cobo, es que no es suficiente con tener la experiencia, sino que hay que entenderla, comprenderla y sintetizarla. O sea, tiene que pasar por el filtro de la razón para poder lograr la trascendencia. Y también lo interesante del árbol es que uno pueda utilizar la herramienta del árbol para diversos aspectos, ¿sí? Para ir entendiendo las relaciones. Básicamente el árbol es una máquina muy especializada sobre todo en el tema de las relaciones, de poder establecer diversas relaciones, en un ascenso, en un proceso interno, ¿sí? Asimismo, como para entender diversos aspectos, sí, diversos aspectos, desde el tema de lo más, de cuestiones desde lo más cotidiano a lo más trascendental, ¿no? Y de menos a más. Arce, una pregunta. Sí. Arce, cuando hiciste la relación de los niveles de conciencia, mencionaste la conciencia superior, pues, relacionada con la morada que está en la polaridad. Sí, cuando o habla sea, de tiene que ver conciencia... con este nivel, ¿no? Con ese nivel, o sea, no solamente con la polaridad, sino con un nivel que está entre la selección, el plan, la polaridad, ¿sí? A esa altura, ¿sí? Ajá. Pero bueno, y ahí habría cabida para la conciencia inspirada, o la conciencia objetiva, o la conciencia lúcida. Bueno, ahí cómo sería la cosa. A ver, la conciencia inspirada tiene que ver con el centro superior y con ese nivel de conciencia, ¿no? Claro que uno desde la vigilia ordinaria o desde el semisueño, del sueño, puede llegar a topar niveles de conciencias altos, ¿no? ¿Sí? Una inspiración en un momento, un artista, por ejemplo, ¿no? Al momento que está pintando, tiene una inspiración y conecta con otros niveles, ¿sí? Yo me asombro, a veces escucho una música, me escucho al cantante y sus letras, sus composiciones son geniales. Y luego le escucho hablar y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué? O sea, hay una distancia entre lo que está diciendo y lo que está cantando, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es eso? Es porque hay una conexión con otros niveles y surgen cosas que a lo mejor el mismo cantante no lo entiende o el artista no lo entiende en general, un pintor, ¿sí? Las grandes obras artísticas no necesariamente son de seres que estén en otro nivel de conciencia, sino que rozan otros niveles, como a todos nos ha pasado, porque todos hemos tenido momentos de inspiración, todos hemos conectado con otros niveles de conciencia superiores, de una u otra manera. A veces lo olvidamos, a veces lo consideramos simplemente, yo creo, me lo imaginé, sí, pero no, pero en verdad nos ha pasado a todos, yo creo, o a casi todos, esos momentos de inspiración. La Sobre conciencia todo para los inspirada, artistas, ¿no? la Para los conciencia artistas, a los inspirada, científicos. sí, la conciencia inspirada tiene que ver mucho, o está relacionada, si uno mira el común denominador, con la solución de problemas y con la creación de nuevas cosas, ¿no? Entonces, como que es una actitud que X o Y que propende a una Claro, búsqueda y a una solución y a una trascendencia, ¿no? claro. Hay cuestiones, por ejemplo, de conciencia inspirada desde lo místico, hay cuestiones de conciencia inspirada desde lo científico, hay desde lo artístico, ¿sí?
son diferentes formas, ¿no? Desde lo místico. Claro, y si se dan cuenta, tienen que ver con los tres centros, lo artístico con lo motriz, lo místico con lo emotivo y lo científico con lo intelectual, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. No pongo la cámara porque no tengo mucha luz y sale toda oscuridad. No te preocupes. Con respecto a esto de ir recorriendo el árbol, qué sé yo, yo experimento, por ejemplo, digamos, hasta generación, ahí puedo ver ese recorrido, ¿no? Evidentemente no he estado en la situación de ver la luna negra y todo eso. Entonces les quería preguntar si llegar ahí es una experiencia, digamos, que uno está despierto, con los ojos abiertos, o es una experiencia de tipo de suspensión del yo y esas cosas. Nada, si alguien quiere contar algo. Sí, me parece que de hecho está relacionado con la suspensión del yo, porque justamente el yo ahí es donde, como les digo, nos juega una mala pasada porque está ahí presente, ¿no? Es un momento de mucha energía. Y lógicamente muchos de nosotros a lo mejor estuvimos por ahí, pero ya lo hemos olvidado, como dice en el texto, ¿no? Viniendo todo el olvido de todo el recorrido. Y sí. Yo lo que me refiero es si es a través de una práctica donde uno, qué sé yo, se sienta, cierra los ojos y hace todo ese trabajo, o es un resultado de haber recorrido desde abajo hacia arriba, digamos, reconociendo los fracasos, reconciliándose, bueno, todos esos pasos Claro, que vimos. claro. Es que lógicamente no puedes, sí, mientras no tengas resueltos todos estos temas, mientras estemos resentidos, mientras tengamos cosas pendientes, mientras estamos más preocupados por otros temas, es difícil llegar a otros niveles de conciencia y esos estados, justamente, ¿no? Sí, por eso la vía de la mutación, si se dan cuenta, por la vía de la mutación, no pasas por la muerte, no pasas por el arrepentimiento, no te frustras, ¿sí? No pasas por ahí. Y al no pasar por ahí, llevas contigo toda esa carga y ese peso, ¿sí? Es como que te están jalando ahí esa alegoría de que le jalan los pies desde los infiernos, ¿no? Como es muy fuerte, muy difícil poder ascender si estás atado ahí abajo, ¿sí? Por eso uno debe ir ascendiendo de manera liviana. Creo que el mejor modo de ver si estamos bien con nuestra vida es ver cómo estamos, si vamos más livianos o estamos más pesados. Si sentimos que nuestra vida es más pesada, es porque algo no está bien resuelto, ¿no? El sentir que vamos yendo cada vez más livianamente, creo que es un indicador de avance, ¿no? Y de ascenso en el árbol. A nivel especulativo, y por lo que se viene elaborando ahorita en estos momentos, podríamos decir que aquel que suba por mutación no podrá pasar la luna negra. Sienta mucha energía, mucha energía. Ahora, el tema de la mutación no es un tema simplemente solamente de los demonios. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento. En el momento en que hemos querido, que queremos avanzar, pero al mismo tiempo no dejamos aquello que nos está molestando, ¿no? Queremos avanzar y seguimos con resentimientos, ¿sí? Entonces, estamos por la vía de la mutación. Sí, Y el también momento es en que posible, Marcelo, pues lo digo porque me gusta observar y analizar, tanto en lo personal como en lo social. Muchas suponen o se sienten ya iluminados y trascendidos, y cuando de pronto una situación X o Y le mueve algo que por ahí no había querido tocar, entonces sale con respuestas que no tienen que ver con el nivel supuesto en el que anda, ¿no? Entonces, maldecir, querer matar, odiar, etcétera, no tiene que ver ya con el proceso en sí, es por falta por depurar
Entonces, eso mostraría que subió por mutación. Claro, claro, claro. Por eso decía, si el solo hecho de estar resentido, de tener sentimientos y de querer avanzar en por no sé qué vía, mientras no resolvamos esos temas, es difícil. Mientras no Lo dejamos de Ícaro, atrás. ¿no? Me hiciste acordar de Ícaro, que quiso subir al cielo, pero las alas eran de cera y cuando llegó al sol se le derritieron, ¿no? Volvió a caer. El Claro, mito de Ícaro. Ujú. así es. Me parece que el árbol se puede aplicar de forma independiente a cada situación personal, porque es que la vida de nosotros es muy dispareja. Profesionalmente algunas personas están muy bien, pero a nivel de pareja es un desastre. A nivel familiar está muy bien, pero a nivel, no sé, de cualquier otro ámbito, económicamente están en el caos. Entonces me parece que el árbol se podría utilizar para analizarlo en cada ámbito de forma independiente, ¿cierto? ¿Qué nos Así dice, es. Oiga, Marcelo? Claro, qué sí, sí, bueno, Marcelo. Me hizo efectivamente. acordar de Mario, que dice que no todas las situaciones, no todos los ámbitos están en el mismo nivel, ¿no? Unos están más arriba, otros más abajo, pero como las cosas marchan bien cuando marchan simultáneamente, ¿no? En Sí, conjunto. ajá. Y no aisladamente, pues eso habrá que tenerlo en cuenta. Me parece que lo que dice ahí el señor Adrián es muy real, pero pues teniendo en cuenta ese aspecto, que cada uno va orientando su proceso y cuando algo no le funciona, pues tendría que revisar en el árbol, ubicar ese ámbito, llámese pareja, economía, familia, qué sé yo, ubicarlo ahí a ver en qué Ujú. está para ver qué es lo que hay que transformar, ¿no? Es mi opinión, Marcelo, usted tendrá una mejor. No, no, sí, de Que acuerdo. justamente de eso se trata, esa congruencia entre el sentir, pensar y actuar, ¿no? Uy, Carmen, qué bien, Carmen. Quería decir Qué algo bueno más, escuchar a Carmen. si podría. ¿Cómo? Si puedo decir algo, soy Jacqueline. Claro. En relación a lo que preguntó una compañera, no sé su nombre, con respecto a, lo dijo, si se podía llegar a través de la meditación o a través del árbol, de los distintos estados. Yo tengo una opinión personal que voy a compartir. Yo creo que alcanzo en distintos momentos niveles de inspiración. Creo que muchos, también artistas o científicos, alcanzan esos estados de inspiración, una vida equilibrada ni maravillosa. Entonces, sí considero que la evolución de mi persona o de mi alma, en la medida que voy, lo que vos decís, alivianando los pesares y alivianando y equilibrando, como dijo el otro compañero, uno va realmente llegar a la iluminación, ¿no? Esa es la aspiración, creo. Pero quería decir que para mí sí son importantes los rituales. De hecho, el negro nos transmitió como dos muy breves, el oficio, la ceremonia y otros más, ¿no? Como un manual básico. Y creo que es súper importante, porque de hecho en las disciplinas también se plantea. Para mí, estoy hablando de mí, no puedo generalizar para todos, pero para mí los pequeños rituales para encontrar ese nivel más alto de mi ser son muy importantes. Sí. Interesante, muy interesante, doña Jacquelina. Usted me hizo acordar de los deportistas que a pesar de haber entrenado y todo, antes de una competencia, antes de ir hacia un propósito específico, necesariamente hacen un precalentamiento y no sé por qué mientras usted hablaba, pude como asociar esos rituales como un precalentamiento, ¿no? Como crear las condiciones. Sí, de hecho, bueno, las ceremonias como están pensadas dentro del mensaje, sí tiene que ver con eso, con el
cuando uno hace la ceremonia y lo tiene bien grabado y tiene un significado adecuado, no cuando se repite de manera mecánica, ¿no? Sino cuando realmente lo que hacemos tiene un sentido. De hecho, eso ayuda en ese proceso de avance. Por eso los diferentes pueblos también han tenido sus diferentes ceremonias, ritos, ¿sí? Que se van dando, ¿no? Así es. Sí. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito. Sí, ¿tienen algún otro comentario? Un poco lo que comentaba recién Jacqueline, coincido con eso, pero creo que también deben haber otras vías, porque no solamente a través del oficio y las experiencias que nos dejó el negro, también creo que puede haber una vía que tenga que ver con esto, con este recorrido del árbol y con ir soltando y cosas que ya a uno no le sirven, y bueno, y que se puede también llegar a ese lugar de ese espacio abierto de la energía y todo eso, ¿no? Así es, claro, hay A diversas, eso me refería también. Sí, hay Hay un diversas formas. documentico por ahí que rodó y que me lo compartieron, donde Mario Rodríguez hace énfasis en la conciencia de sí. Y él decía, porque le hacen múltiples preguntas y él siempre respondía, pero terminaba concluyendo que si nosotros pudiéramos mantener en conciencia de sí en forma más continua, más permanente, o sea, pudiéramos acrecentar la conciencia de sí durante el tiempo diario, pues, que con eso debería bastar. Entonces, me parece que de pronto lo que dice la señora podría estar relacionado, que hay diferentes vías y esa podría ser una, ¿no? El estado permanente de recuerdo de sí o conciencia de sí. Por eso creo que cada uno tiene que encontrar también su propia manera, ¿no? De experimentar, que no sea solo teórico. Yo por lo menos cuando me pierdo y no logro llegar a la mejor expresión de mi persona, me voy al Parque Chapadmalal y me pongo en el monolito, porque ahí encontré una versión de mí, o un accesis, o no sé cómo llamarla, que no la encuentro en los parques naturalmente. Hay otros que han llegado por vía de las sustancias iniciáticas, hay otros que han llegado, o sea, es como dice Marcelo, cada pueblo ha dejado una enseñanza, y creo que la virtud de Ciro fue como tratar de, no sintetizar, pero sí tomar de muchas civilizaciones, ¿no? La sabiduría. Claro, claro. Y fíjese que inclusive en algunas comunidades indígenas a lo largo de Sudamérica hablan de los centros de poder de ciertos lugares donde se registra eso que usted registra cerca del monolito, ¿no? Sí, yo estoy estudiando un libro que habla de eso. Exactamente lo tengo al lado en este momento de mi mano derecha. Centro Así es. Me de los parece no sé si tienen algún comentario, me gustaría escuchar más creo que en esos intercambios nos enriquecemos todos, ¿no? Yo lo que sentía cuando vamos así hablando sobre el árbol, las vibraciones, cuando hablaba Marcelo sobre la torre, el caballo. Yo hace poco tiempo empecé con todo esto, empecé justamente cuando empezaron la pandemia, cuando Marcelo empezó a dar el tema de las cartas, y ahí profundizamos en estos temas. Yo de pronto sentí que estaba llegando a lo que era el libro de autoliberación que alguien consultó, que a mí me dio la sensación de que hice todo el proceso rápidamente, a través del árbol y de todas las charlas que fue dando Marcelo. Es como que hice el proceso de
no me sale la palabra, integración, que no es esa la palabra, pero que lo que veía es que tenía diferentes vías para llegar al mismo lugar de lo que es el árbol, a través de las cartas, a través de autoliberación, a través de experiencias guiadas, como que el negro nos fue poniendo un montón de herramientas como para que cada uno eligiera por qué camino quería llegar al mismo lugar para que nos encontremos todos. Esa es mi sensación, no quiere decir que sea la real, era lo que quería comentar. Y después me fui perdiendo porque quería hacer otro comentario, por eso les decía eso. Muy bien. No sé, ¿tenemos quisiera- algún otro comentario? Sí. Sí, yo quisiera agradecerte, Marcelo, porque ha estado muy buena toda la explicación que has dado, muy completa. Muy buena, fíjate. Y claro, se van juntando temas que por ahí son como anecdóticos, porque alguien comentaba el tema de que habían por diferentes vías se podía acceder a choquear en el arriba, ¿no es cierto? Ajá. Ya sea por un proceso. Ahora, cuando se trata a través de las drogas, yo creo que es por la vía de la mutación, ¿ah? O sea, puedes llegar a choquear arriba, pero por la mutación. Pero no es un proceso, no es un proceso, digamos, consciente. No hay manejo ahí, ¿te fijas? Sí lo hay. Ah, bueno. Yo no me refería a esas vías, ¿eh? Bueno, no, yo digo, creo que así. O sea, Ahora, es muy interesante porque, por otro lado, veo que lo que está haciendo el negro es como haciendo un mapa. Te dice, oye, si tú quieres ir de A a B, estos son los caminos que tienes que recorrer. Ahora, tú lo puedes hacer en bicicleta, lo puedes hacer a pie, en auto, en bus, en tren. Es decir, no creo que se circunscriba necesariamente a las cosas nuestras solamente. Me parece que las cosas nuestras son muy interesantes, son muy precisas, pero también se puede ir por otras vías. así es, así es. Sí, ¿Me sí. entiendes tú? Ahora yo creo que lo que hace muy bien el negro es facilitar con diferentes herramientas poder ir hacia allá. Pero uno ve si agarra la bicicleta, esto, lo otro. El negro, no sé, pues, lo del negro, supongamos que es un bus. Bueno, pero hay gente que se va en tren, otros se van a pata, otros se van en bici. Pero yo agradezco la claridad con la que has ido explicando todo, ¿ah? Porque es muy interesante en realidad. Yo cada vez me sorprendo más con esa lógica inflexible que tienen que ver la conciencia humana, esa lógica inflexible que están conectados todos los estados internos. Eh, yo agradezco, fíjate, esa forma que tiene el Silo de Sí, plantear sí. las cosas tan Creo que precisas. todos lo agradecemos mucho, ¿no? Claro. Así que bueno, te agradezco, Marcelo, disculpa que me haya... Gracias a ti y a todos. Agradece. Muchas Ya gracias. que estamos en Tengo agradecimientos, una voy a consulta, aprovechar para Marcelo. agradecer. Sí. Voy a... En algún yo le- momento yo no sé porque tengo sonido, de dificultad con el sonido. Se habló de llegar a ascender por las diferentes vías a través con el uso de droga o escuché mal, porque la verdad es que no estoy escuchando bien con el sonido. No. Fue un Claro, comentario tú puedes acceder a choquear arriba. No, eso ya entendí. Yo lo que Ah, creo que el negro lo que nos facilitó fue la herramienta para llegar por la vía consciente. Y la vía claro, consciente no es necesario lo choquear que con yo drogas. decía, Leonora, es que choquear a Sí. través de la droga es la vía
la mano izquierda, a ver cómo se dice. La mutación. Ah, Mano claro, como que torcida, a lo mejor se puede utilizar mutación. eso. Pero no nosotros, sino otra gente. Con los Ahora, chamanes, yo personalmente, si algo agradezco es lo que decía Leonora, el tener ahora esas herramientas. Porque, claro, de alguna manera, personalmente tenía una evolución, pero era muy lenta y era muy a tientas. Y con estas herramientas, como que mi camino es mucho más claro.